Bueno chicos, continuamos con, en este caso, el componente humoral de la inmunidad innata. Lo primero que vamos a ver en este componente humoral de la inmunidad innata son las proteínas hepáticas de fase aguda. Son proteínas que actúan como RRP, es decir, como receptor de reconocimiento de patrones, que lo vimos antes, donde lo que van a hacer es detectar un patrón molecular asociado a patógeno. En este caso, estos receptores se van a unir a los microorganismos y me van a inducir que se active lo que nosotros llamamos el sistema de complemento. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Segundo componente de la inmunidad innata, componente humoral, el sistema de complemento. El sistema de complemento son un conjunto de proteínas, de enzimas, de complejos multiproteicos que cuando se activan a nosotros obviamente nos producen una respuesta inmune, nos dan un beneficio. Este sistema de complemento está formado por diversas proteínas o complejos multiproteicos que se representan con la letra C y un número, C1, C2, C3, C7, C8, y la particularidad que tienen es que se activan en forma de cascada. ¿Qué quiere decir esto? Una proteína me activa otra, esta me activa una tercera, y así sucesivamente se van activando las proteínas del complemento. Ustedes no ven esa cascada de activación, pero sí lo que tenemos que saber son los beneficios que nos trae que este sistema complemento se active. Por ejemplo, me intensifica la respuesta inflamatoria, que es lo que estuvimos viendo antes, donde estuvimos viendo que había una respuesta inflamatoria local y podía ser acompañado de una respuesta inflamatoria sistémica. Por otro lado, me intensifica los procesos de fagocitosis. Acuérdense que dijimos que había células como macrófagos y neutrófilos que hacían procesos fagocíticos. Me comen lo extraño, diríamos, lo que quiere entrar, lo engloban y lo degradan. Y por otro lado, este sistema de complemento también estimula la citólisis, que quiere decir la lisis celular. ¿Cómo hace? Mediante un mecanismo por el cual forma un complejo que forma orificios en la membrana del microorganismo, ya hace agujeritos a la membrana del microorganismo. Entonces, al hacerle orificios a la membrana del microorganismo, entra líquido y estalla. Entonces, de esa manera se produce la citólisis. Entonces, segundo componente, el sistema de complemento. Tercer componente de nuestra respuesta innata o componente humoral, las citocinas o citoquinas. Son sustancias químicas que permiten la comunicación de las células del sistema inmune entre sí y también de las células del sistema inmune con otras células. Estas citoquinas pueden ser producidas por macrófagos y monocitos y se les llama monocinas, o por linfocitos T y B y se les llama linfocinas, pero en realidad nosotros las agrupamos con el nombre de interleucinas. Estas interleucinas también van acompañadas de un número y cumplen distinto tipo de función. Por ejemplo, tenemos citocinas proinflamatorias que me estimulan el proceso inflamatorio, como por ejemplo la interleucina 1, la 6, la 12 y el factor de necrosis tumoral alfa, que son liberados por los macrófagos y que lo que hacen es justamente estimularme la inflamación aguda, local y sistémica. Hay otras citocinas que hacen el efecto contrario, que son antiinflamatorias. Entonces lo que hacen es justamente desactivar la respuesta inflamatoria una vez que el patógeno, que el microorganismo, ya se ha controlado. Y por último tenemos las quimiosinas, que también son citocinas, pero en este caso quimiotácticas. Quiere decir que lo que hacen es estimular que otras células migren hacia la fuente de quimiosina. Entonces, por ejemplo, un neutrófilo llega a la zona donde hay un agente extraño, empieza a secretar quimiosinas y me atrae a monocitos, a linfocitos, a otros neutrófilos para que vayan a la zona y diríamos lo ayuden a atacar eso extraño que ha ingresado.
El último componente que vamos a ver de la inmunidad innata, componente humoral, son los interferones. Los interferones son glucoproteínas que los clasificamos en tipo 1 y tipo 2. En este caso intervienen los tipo 1 en infecciones causadas por virus, infecciones virales, y tienen efecto en la célula que produjo ese interferón y también en las células vecinas. Entonces, ¿qué hacen? Interfieren en la replicación del virus para que el virus no se pueda seguir replicando, ya sea que interfieren en la replicación de su ADN o en la traducción de ciertas proteínas. Entonces, de esa manera, el virus no se sigue replicando. También estos interferones tipo 1 activan a los linfocitos NK, a las células de la inmunidad adaptativa y me aumentan su potencial destructor de células infectadas. Y los tipo 2 median, son inmunorreguladores de la inmunidad adaptativa y también median la respuesta innata contra los virus. Muchos de estos interferones se usan mediante biotecnología para el tratamiento de enfermedades como la hepatitis B, la hepatitis C. Entonces se pueden utilizar en forma tópica o en forma sistémica. Entonces, hemos visto en este caso componente humoral de la inmunidad innata. Cualquier duda, los escuchamos.